doy grabo. Bueno, entonces continuando, muy importante tener presente que la primera reacción de fusión nuclear que el ser humano logró generar fue en las Islas Marshall en 1952, utilizando lo que se conoce hoy en día como la bomba H o la bomba de hidrógeno. Es una bomba, explicado de manera simple, que combina una bomba atómica con, es decir, un principio de fisión con un reservorio que tiene litio 6, que tiene condiciones para generar fusión. Entonces es una combinación donde una bomba atómica, entiéndase que utilice uranio 238, explota y esa explosión genera las condiciones para que los isótopos de, en este caso de deuterio, logren fusionarse y entonces terminar de liberar más energía. Y esto es lo que se conoce como fusión nuclear no controlada. Por eso es que la investigación hoy en día se le llama fusión nuclear controlada. Esta, desde luego que vemos, es una reacción no controlada donde se libera la energía en grandes cantidades, pero sin que podamos aprovecharla de una forma controlada. Ahora, en términos de reacciones de fusión controladas que se hayan logrado hasta la fecha, en 1991 el tokamak Jet logra cerca de 1 megawatts de potencia de fusión y posteriormente en 1994 el TFTR logra 10 megawatts de potencia de fusión. El TFTR era un tokamak que construyeron y pusieron en funcionamiento en el Laboratorio de Física de Plasmas de Princeton, mientras que el tokamak Jet, que todavía hoy en día está en operación, está en Inglaterra. Posteriormente, el mismo tokamak Jet en 1997 llega a lo que hoy en día es el récord, 15 megawatts de potencia de fusión, y luego genera condiciones más constantes también en ese año 1997, con una duración manteniendo reacciones de fusión de casi 5 segundos en torno a 4 megawatts de potencia de fusión. Entonces, la fusión nuclear controlada desde el punto de vista de reacciones de fusión de deuterio-tritio es viable y esto es lo que logramos representar en esta gráfica que nos dice que es completamente viable generar reacciones de fusión nuclear de manera controlada. Lo que necesitamos ahora es seguir mejorando la tecnología, seguir comprendiendo mejor la física de los dispositivos de confinamiento para lograr condiciones durante lapsos de tiempo más largos. Eso es lo que se quiere. Pero si alguien les preguntara si se ha logrado fusión nuclear controlada en la Tierra, claramente hay que decir que sí se ha logrado. Viene una parte muy importante que es entender la diferencia entre fusión y fisión. Fusión, como venimos hablando, logramos que núcleos, llamados nucleidos también, o sea, el núcleo lo llamamos nucleido, se junten, se fusionen y se conviertan, en este caso, en un neutrón y helio. Hay varias formas de definir una reacción de fusión. Se puede definir como una reacción donde uno de los nucleidos, donde el nucleido resultante es más, tiene un número másico mayor que los que lo originaron. Entonces, para explicar bien eso,
observen que el deuterio y el tritio por separado tienen menos masa que el helio. Entonces, una forma de definir una reacción de fusión es decir que es aquella reacción donde el nucleiro resultante es más másico que los nucleidos que se utilizaron en la reacción. Bueno, diría yo que eso puede ser una definición compleja e inclusive hasta que confunde. Lo que queda claro es que en la reacción de fusión usted junta núcleos más ligeros, da un núcleo más pesado, más másico y puede dar origen a otros productos también. Eso es la reacción de fusión. Una reacción de fusión puede ser exotérmica, es decir, que libere energía, o endotérmica, que consuma energía. Las reacciones de fusión exotérmicas, es decir, que liberan energía, suceden en aquellos núcleos de átomos que están por debajo del níquel 62. Entonces, si nosotros fusionamos cualquier núcleo de algún átomo por debajo del níquel 62, esas son reacciones que en su mayoría van a liberar energía, van a ser exotérmicas, van a liberar energía. Cuando pasamos el níquel 62 y nosotros seguimos bajo procesos de fusión, queremos seguir fusionando núcleos después del níquel 62, lo que pasa es que para fusionar esos átomos de elementos por arriba del níquel 62, necesitamos dar energía. Es decir, la reacción nos consume energía. Entonces, por eso aquí hay una gran barrera. El níquel 62 es la barrera donde nos dice que antes de él, cualquier reacción de fusión va a liberar energía. Y después de él, cualquier reacción de fusión va a consumir energía. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Nosotros podemos fusionar átomos, principalmente de aquellos átomos que son ligeros, como en el caso del hidrógeno, del helio, y ahí podríamos seguir hasta llegar al níquel 62. Pero si ya fusionamos átomos más allá del níquel 62, más que ganar energía, vamos a tener que dar energía. Entonces ya no se vuelve viable desde el punto de vista energético, que es lo que queremos. Por otra parte está la reacción de fisión, que es la división de un núcleo pesado. Se divide en dos y entonces estos núcleos también tienen energía cinética, se emite también radiación gamma, etc. Entonces esa energía se puede aprovechar y eso es lo que se conoce como fisión. Supondrán ustedes que nosotros podemos fisionar sobre todo los núcleos que en la tabla periódica tienen masa atómica grande, pero nosotros podríamos seguir fisionando y hasta llegar al níquel 62, las reacciones de fisión liberan energía. Si nosotros quisiéramos fisionar núcleos más allá del níquel 62, vamos a tener que dar energía para que esa fisión se dé. Entonces observen que son casi situaciones opuestas, ¿verdad? Si usted viene de átomos ligeros, de núcleos ligeros, los puede fusionar liberando energía. Pero si pasa al níquel 62 y usted quiere seguir fusionando, tiene que dar energía. Pero si usted lo que está haciendo es fisionar, dividir, para núcleos pesados, fisiona y libera energía. Pasa el níquel 62, si fisiona, tiene que dar energía. Entonces eso es muy importante tenerlo presente. Con esto vemos la diferencia entre fusión y fisión. También desde el punto de vista de seguridad, hay
diferencias significativas porque un reactor de fisión, que es lo que conocemos hoy en día como reactores nucleares, tienen inconvenientes desde el punto de vista de que emiten radiación, emiten rayos gamma, y eso desde luego es perjudicial para la salud. Desde luego estamos usando material, átomos que se desintegran y al desintegrarse emiten radiación, emiten rayos gamma. Entonces, desde el punto de vista de seguridad humana se vuelven más peligrosos, además de que funcionan bajo procesos de reacción en cadena, que es que los átomos se pueden dividir y dividir y dividir, y en algún momento podríamos llegar a una reacción incontrolable, donde no podemos parar esa constante división y división, y por eso es que estos reactores podrían llegar a explotar, los de fisión, ¿verdad? Los de fusión no tienen ese inconveniente porque en el momento que usted deja de suministrar gas fusionable, entiéndase deuterio, tritio, pues ya las reacciones de fusión paran por completo. Entonces una forma sería cerrar la llave de gas que inyecta deuterio y tritio y las reacciones de fusión empezarían a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Y por tanto entonces no hay posibilidad de una reacción en cadena. Si hacemos una comparación, aquí tenemos reacciones químicas, fisión, fusión. En las reacciones químicas, supongamos que utilizamos el carbón y el aire. En fisión usamos uranio 235, uranio 238. En fusión usamos deuterio y litio. La temperatura típica en una reacción química anda en torno a los 1000 grados. En fisión también, cuando se da la reacción, anda en torno a 1000 grados. Mientras que, bueno, específicamente 1000 Kelvin, para hacerlo en relación a la unidad indicada aquí, 1000 Kelvin, y en fusión serían 100 millones de Kelvin, lo que necesitamos para encender esa chispa, ¿verdad? Volviendo a la analogía de lo que les mostraba al inicio del fósforo, la energía que yo necesito para encender esa reacción, en el caso de una reacción química podrían ser 1000 Kelvin, en el caso de fisión podrían ser 1000 Kelvin, en el caso de fusión yo necesitaría 100 millones de Kelvin. Desde el punto de vista de energía generada por kilogramo de combustible, observen que una reacción química puede generar 10 a la 7 julios por kilogramo, fisión 10 a la 12, 10 a la 12 julios por kilogramo, y fusión 10 a la 14 julios por kilogramo. Entonces, si vemos, fusión le saca una ventaja de un factor 2 a fisión. Es decir, tendría la capacidad de producir más, diría yo, 100 o más veces la energía que usted podría producir con un reactor de fisión. Por eso se vuelve ventajoso también pensar en la posibilidad de desarrollar esta tecnología de fusión, porque los reactores producirían mucho más energía que lo que conocemos hoy en día como reactores nucleares, ¿verdad? Mucha más energía. Y si lo comparamos con reacciones químicas, observe que le saca una diferencia de casi 1.000.000 o más de veces de energía a lo que produciría una reacción química normal. Entonces, pensar en usar carbón, petróleo, gas para producir energía comparado a fusión, que nos va a dar más de 1.000.000 de veces más energía que la reacción de combustibles fósiles, ahí es donde vemos que es una alternativa para la cual tenemos que hacer un esfuerzo en desarrollar la tecnología, porque vamos a poder producir más de 1.000.000 de veces más energía que estamos logrando con combustibles fósiles. Entonces, por eso el gran esfuerzo que se está haciendo a nivel mundial para que eso termine siendo viable.
Algunas comparaciones simples: si mezcláramos 25 gramos de deuterio tritio en un reactor de fusión, tendríamos energía suficiente para todos estos niños a lo largo de su vida. Es decir, con muy poca materia podemos generar una gran cantidad de energía para que ellos hagan su vida diaria con las distintas tecnologías y demás. Volviendo al tema de volumen, si quisiéramos, imaginemos que tenemos una central eléctrica de 1000 megawatts y queremos producir 1000 megawatts con carbón, necesitaríamos 2,5 millones de toneladas de carbón. Ese es un carbón que ocuparía un espacio equivalente a 250 trenes, donde cada tren tiene 100 vagones cada uno. Luego, si lo quisiéramos, esa central eléctrica la quisiéramos hacer de petróleo, necesitaríamos 10 superpetroleros que puedan llevar 11 millones de barriles. Si esos 1000 megawatts lo quisiéramos generar con fisión, necesitaríamos uranio que ocupe un volumen de un vagón. Eso es alrededor de unas 28 toneladas. Si quisiéramos alimentar esa central eléctrica para que nos genere 1000 megawatts con fusión, la materia necesaria serían 1000 kilogramos y eso ocuparía un volumen que se puede acomodar en una furgoneta. Entonces vean ustedes las diferencias en términos de volumen. Y esto se refleja también en términos de impacto ambiental, porque para producir la misma cantidad de energía estamos utilizando muy poca materia, muy poca materia, y eso desde luego es una gran ventaja porque vamos a necesitar impactar poco el ambiente. Una gran diferencia entre una materia de 1000 kilogramos a requerir 2.500.000 toneladas de carbón, ¿verdad?, para producir la misma cantidad de energía. Como ustedes ya saben, es preocupante que combustibles fósiles se nos van a acabar a mediano plazo, unos 200, 250 años, y hoy en día la energía se está produciendo principalmente de combustibles fósiles. Eso es algo preocupante. Y si vemos fuentes ya a más largo plazo, está la solar, que la podríamos seguir aprovechando como fuente de energía por billones de años. Está la fisión, que la podríamos seguir utilizando por miles de años hasta que se nos acabe la materia prima. Y fusión, que lo podríamos usar por billones de años. Entonces, si apostamos a que el ser humano tenga fuentes de energía por billones de años, tendríamos que apostar a la energía solar y a la fusión. En el caso concreto de la energía solar, pues tiene limitantes desde el punto de vista de producción, ¿no? Requerimos que cada vez la tecnología se haga mucho más eficiente y mucho más barata. Y esto es que tenga la capacidad de producir mucho más potencia a un menor costo. Pero aún así, la fusión, en el momento que sea viable, que sea comercial, tendría la capacidad de superar por mucho la energía solar como tal. En resumen, entonces decimos que la fusión es universal porque es la principal fuente de energía del universo. Decimos que es segura, no existe esa posibilidad de reacciones en cadena que nos lleven a una explosión, y es amigable con el ambiente en términos de la poca cantidad de materia prima que necesitamos. Podríamos tener una planta en un edificio de unos 3 pisos o menos, en un espacio sumamente reducido. No necesitamos cubrir grandes áreas con agua o con aerogeneradores, con plantas térmicas gigantescas, con plantas geotérmicas. Eso no sería necesario. Ya un sistema más compacto, un edificio más pequeño, según la necesidad de lo que se requiera.
conserva el ambiente justamente por lo mismo, el hecho de que requerimos poco espacio para establecer una planta, no tenemos que afectar el entorno en gran medida para lograr esas grandes cantidades de energía. En el caso particular de Costa Rica, tenemos varios ejemplos de proyectos hidroeléctricos donde se cubren grandes áreas para lograr producir una determinada cantidad de energía. Es internacional en el sentido de que es una fuente que podría usar cualquier país que conozca y tenga la tecnología ya en su momento, ¿verdad? Ya no se requeriría seguir con esa dependencia, por ejemplo, del petróleo, que solo algunos países lo tienen y los demás dependen de eso. Podría ser una fuente de energía que cada país de manera local establezca. Es inagotable en el sentido de que la materia prima que necesitamos está presente en el agua y como mencioné antes, el tritio lo podemos producir. Y si nos preguntamos en términos de litio, que como mencioné al inicio de la clase se requiere, también está presente en la corteza terrestre y algunas sales de litio. Entonces, el litio es algo que está presente en la tierra, que podemos aprovechar, y el deuterio también. Como requerimos pocas cantidades, podemos pensar en que es algo sumamente abundante y que definitivamente difícilmente vamos a agotar. Como mencioné antes, podríamos hablar de billones. Escala industrial, porque podríamos tener una planta de fusión que alimente una ciudad grande por completo o inclusive un país, si fuera el caso, un país pequeño, dependiendo de la planta, ¿verdad? Es emocionante, es todo un reto para la humanidad, un reto completamente para los científicos, para los tecnólogos, llegar a alcanzar esto. Esto es un sueño que el ser humano ha venido teniendo desde los años 50 y que hoy en día se afana en lograr. Es alcanzable porque ya se ha demostrado que se puede lograr. Las reacciones de fusión es algo viable que se puede lograr sin ningún problema. Y el futuro, porque definitivamente en el momento que tengamos esta tecnología de forma comercial, vamos a cambiar por completo la dinámica de las economías de los países, ¿verdad? El abastecimiento de energía ya se va a poder hacer de manera local en cada país con reactores de fusión. No va a haber esas competencias por combustibles fósiles como las hay hoy en día. Y entonces definitivamente va a ser otra dinámica. El ser humano va a suplir su necesidad de energía de una manera clara, suministrando lo que requiere, ¿verdad? Prácticamente sin preocuparse de que le va a faltar en algún momento. Bueno, aquí puse demasiado bueno para ser cierto en el sentido de que no es fácil lograr los reactores de fusión. Y la prueba de que no es fácil es de que ya llevamos desde 1950 realizando investigación en esta línea. Estamos en el 2020, hablamos de casi 70 años de investigación en esta línea para lograr los reactores de fusión comerciales. Es importante mencionar de que el ser humano a la hora de desarrollar tecnología y cumplir grandes retos como estos, pues en algunos casos ha ocupado muchos años, ¿verdad? Conocimiento de muchos años. Entonces, pensar en que 70, 80 o 90 años se requieran para esto no tiene que verse como un plazo largo, más bien es un plazo dentro de lo que cabe para lograr tecnología tan compleja y tan retadora como esta. Una de las cosas que dificulta las reacciones de fusión es que primero nosotros tenemos un núcleo de deuterio que la carga que tiene es positiva
y tenemos un núcleo de tritio, que la carga que tiene es positiva. Entonces, necesitamos que ellos dos se junten, pero nosotros sabemos que si tengo algo positivo con algo positivo, no van a querer juntarse, más bien se van a repeler por la fuerza de Coulomb. Entonces, lo que sabemos hoy en día desde el punto de vista de la física es que si ellos llegan a acercarse, el deuterio y el tritio llegan a juntarse a una distancia de 10 a la menos 15 metros, ya la fuerza de repulsión dejaría de ser dominante y pasaría a entrar en juego otra fuerza que se conoce como fuerza nuclear fuerte. Y es una fuerza que se vuelve más bien atractiva. Es la fuerza que mantiene los protones unidos en el núcleo y los neutrones unidos en el núcleo. Y por eso es que los visualizamos como algo ahí junto. Esa fuerza es la que los mantiene juntos. Y eso es porque están muy, muy cerca, suficientemente cerca para que la fuerza dominante sea la fuerte y no la electromagnética. Entonces, la única forma de vencer la fuerza de Coulomb entre estos dos núcleos que están positivos es darles mucha energía cinética para que ellos se acerquen tanto que terminen juntándose, por decirlo así, terminen interactuando la fuerza fuerte y entonces más bien se junten por un instante para generar luego los productos de helio y el neutrón. Muy bien, vamos a acabar la clase aquí.